Hay cosas que uno espera ver en un espejo, un reflejo que repite exactamente cada movimiento, cada gesto, cada parpadeo. La imagen invertida de uno mismo que ha estado ahí toda la vida, que aparece cuando uno aparece, que desaparece cuando uno se va, que no tiene existencia propia más allá de la luz, que rebota en la superficie plateada y construye esa ilusión perfecta de duplicación. Eso es lo que todos damos por sentado cuando nos miramos. Es uno de los pocos hechos del mundo cotidiano que nunca cuestionamos. La gravedad, el tiempo, los espejos, cosas que funcionan siempre de la misma manera, que nunca fallan, que forman el andamiaje invisible de lo que llamamos realidad normal. Pero en el caso que vamos a analizar hoy, ese andamiaje se fracturó. Porque una noche, en un apartamento pequeño de una ciudad que no importa nombrar, un hombre se paró frente al espejo de su baño y descubrió algo que ninguna explicación razonable ha podido resolver desde entonces. Su reflejo parpadeó antes que él, no después, no al mismo tiempo, antes. Una fracción de segundo antes de que sus propios párpados se movieran, la imagen en el espejo ya había ejecutado el gesto, como si el reflejo no estuviera copiando al hombre sino anticipándolo, como si el reflejo supiera lo que iba a ocurrir un instante antes de que ocurriera. El hombre se quedó inmóvil frente al espejo durante varios segundos. Luego parpadeó de nuevo, deliberadamente, mirando con atención. El reflejo lo hizo al mismo tiempo. Se dijo a sí mismo que había sido cansancio, un error de percepción. El tipo de cosa que ocurre cuando uno lleva demasiadas horas despierto y el cerebro empieza a procesar la información visual con menos precisión de lo habitual. Se fue a dormir, pero el parpadeo temprano fue solo el principio. Lo que comenzó esa noche en ese espejo de baño de un apartamento ordinario se convirtió en las semanas siguientes en algo que documentó con la meticulosidad de alguien que necesita pruebas para creer lo que sus propios ojos están viendo. En algo que los materiales que dejó atrás, los vídeos, las notas escritas, los audios grabados en la oscuridad, describen con una precisión que resulta más perturbadora que cualquier relato vago, y que terminó de una manera que nadie que ha revisado esos materiales ha podido explicar de forma satisfactoria. Esta es esa historia. El hombre vivía solo. Ese detalle importa no por ninguna razón dramática, sino porque define el contexto de todo lo que siguió. No había testigos. No había nadie que pudiera confirmar o desmentir lo que él experimentó. No había otra perspectiva que la suya propia, y esa soledad, esa ausencia de un segundo par de ojos que pudiera anclar la experiencia en la realidad compartida, fue tanto su vulnerabilidad como, paradójicamente, la razón por la que el registro que dejó tiene el valor que tiene. Cuando no hay nadie más, uno documenta para sí mismo. Y la documentación de alguien que escribe y graba para su propio uso, sin la mediación de una audiencia, tiene una honestidad diferente a la del relato que se construye para ser contado. El apartamento era pequeño, primer piso de un edificio de 4 plantas en un barrio residencial sin ninguna característica notable. Un dormitorio, una sala que funcionaba también como estudio, una cocina angosta y un baño con azulejos blancos que tenían el tipo de antigüedad que se nota en las juntas, en la pequeña imperfección del nivel de las piezas, en el grosor del sello que alguien había aplicado en algún momento para reparar una filtración. El espejo del baño era el espejo original del apartamento, grande, con el marco de madera pintada de blanco que hacía juego con los azulejos, el tipo de espejo que uno no reemplaza porque funciona y porque reemplazarlo requiere un esfuerzo que no parece justificado. No había nada en el apartamento que pudiera señalarse como señal de alarma. No había historias que el casero hubiera mencionado. No había vecinos que aludieran a algo raro en las paredes o en la historia del edificio. Era simplemente un apartamento, en un edificio, en una ciudad. Hasta la noche del parpadeo, nada había sugerido que fuera algo diferente. Los días posteriores a esa noche, el hombre prestó atención al espejo con la vigilancia específica de alguien que ha visto algo que no puede explicar y que espera que la explicación aparezca si observa con suficiente cuidado.
Cada mañana al lavarse los dientes, cada noche al prepararse para dormir, mirándose con esa concentración que convierte el acto de mirarse en algo diferente a lo habitual, algo que deja de ser automático y se vuelve consciente e incómodo. Durante 2 días no ocurrió nada. El espejo se comportó exactamente como un espejo debe comportarse. El reflejo hizo lo que los reflejos hacen: copiar, con la precisión perfecta que uno da por sentada y que cuando uno está buscando cualquier desviación de esa precisión, resulta casi hipnótica en su exactitud. El hombre empezó a creer que había sido cansancio, y luego, en la mañana del tercer día, ocurrió de nuevo. Esta vez no fue un parpadeo, fue un giro de cabeza. El hombre estaba afeitándose, mirándose en el espejo con la atención dividida que requiere ese proceso, y en un momento levantó la vista hacia su reflejo y encontró que el reflejo estaba mirando levemente hacia la derecha, solo por un instante, menos de un segundo, y luego el reflejo corrigió, volvió a alinearse perfectamente con él, y siguió siendo exactamente lo que debería ser. Pero el hombre había visto la desviación. Dejó la afeitadora en el borde del lavabo y se quedó mirando el espejo durante 1 minuto completo sin moverse. El reflejo lo imitó con absoluta perfección durante ese minuto completo. No hubo nada más. El hombre anotó lo que había visto en un cuaderno que empezó a usar como registro esa mañana. Escribió la fecha, la hora aproximada, una descripción breve de la anomalía. Con la letra de alguien que está siendo metódico, porque la meticulosidad le da la sensación de tener algún control sobre algo que no entiende. Siguió anotando. Los días siguientes documentaron una progresión que en retrospectiva tiene una lógica ominosa, pero que en el momento, vivida un detalle a la vez con días de intervalo entre los episodios, podía seguir siendo descartada como error de percepción, fatiga visual, el tipo de ilusiones ópticas que el cerebro produce cuando está buscando un patrón con suficiente intensidad como para inventarlo. A veces el reflejo reaccionaba con un retraso de una fracción de segundo, como si procesara la instrucción de moverse un instante después de que el movimiento ya hubiera ocurrido. Otras veces, y esto era lo que más perturbaba al hombre porque era lo opuesto, el reflejo anticipaba, la cabeza giraba, la mano se levantaba, el cuerpo inclinaba un eje antes de que el original ejecutara el gesto. Ambas cosas no podían ser verdad al mismo tiempo. Un retraso podría explicarse, con mucho esfuerzo, por alguna condición del vidrio, por alguna ilusión relacionada con la refracción de la luz. Una anticipación no podía explicarse por nada que perteneciera a la física de los espejos. El hombre lo anotó todo, y en una entrada de su cuaderno, aproximadamente 10 días después del primer parpadeo, escribió una frase que vale la pena citar completa porque resume el proceso mental de alguien que está tratando de mantenerse en el terreno de lo racional mientras el terreno se mueve bajo sus pies, o estoy perdiendo la capacidad de percibir correctamente, o el espejo está haciendo algo que los espejos no hacen. Ninguna de las dos opciones es reconfortante, pero una de las dos es verdad. Fue en ese punto que tomó la decisión que haría que todo lo que siguió fuera documentado con una claridad que de otro modo no habría existido. Compró una cámara y la colocó frente al espejo. La cámara cambió todo, no porque resolviera la ambigüedad, sino porque la convirtió en evidencia, porque trasladó las anomalías del dominio de la percepción, que puede ser cuestionada, al dominio del registro, que puede ser revisado. El hombre instaló la cámara en un soporte improvisado sobre la repisa del baño, apuntando directamente al espejo. La dejaba grabando cuando usaba el baño y durante periodos de la noche. Revisaba el material con la atención metódica de alguien que espera encontrar algo y que al mismo tiempo espera no encontrarlo. Las primeras grabaciones fueron decepcionantes en el sentido más tranquilizador posible. No mostraban nada anómalo. El reflejo coincidía con el original en todos los momentos capturados. El hombre se lavaba las manos, el reflejo se lavaba las manos, el hombre se cepillaba el cabello, el reflejo lo imitaba con la exactitud matemática que define lo que es un espejo.
El hombre consideró la posibilidad de que la presencia de la cámara hubiera eliminado las anomalías de alguna manera. No porque eso tuviera ningún sentido físico, sino porque la mente busca explicaciones y a veces acepta explicaciones que no tienen sentido con tal de que sean explicaciones. Y luego llegó la cuarta noche de grabación. El hombre había estado en el baño aproximadamente a las 11 de la noche. Había pasado 2 minutos frente al espejo, lavándose la cara, preparándose para dormir. La grabación capturaba esos 2 minutos con normalidad completa. Luego él salió del baño, apagó la luz y cerró la puerta parcialmente, como era su costumbre. La cámara siguió grabando. Durante la revisión del material al día siguiente, el hombre llegó a ese punto y estuvo a punto de adelantar la grabación, porque no esperaba que hubiera nada de interés en los minutos de un baño vacío y oscuro. Pero no adelantó. Y a los 4 minutos con 37 segundos de ese segmento, con el baño en completa oscuridad y la cámara capturando solo la oscuridad y el contorno del espejo, que el tenue resplandor del pasillo iluminaba mínimamente a través de la puerta entreabierta, el reflejo apareció. No había nadie en el baño. No había ninguna figura en el espacio físico del baño que pudiera producir un reflejo. Y sin embargo, en el espejo, con esa iluminación mínima que hacía que la imagen fuera tenue pero visible, había una silueta. La silueta de un hombre, de pie frente al espejo, en exactamente el lugar donde el hombre solía pararse, con exactamente su postura, con exactamente su altura y su constitución. La silueta permaneció en el espejo durante 42 segundos, y luego, gradualmente, como si la luz que la producía se fuera apagando lentamente, desapareció. El hombre revisó esa grabación 27 veces. Contó las revisiones, porque en algún punto necesitó establecer un límite. Necesitó decirse que después de cierto número de veces iba a aceptar lo que había visto en lugar de seguir buscando la explicación técnica que no estaba apareciendo. No había ningún defecto del vidrio que explicara esa imagen. No había ninguna fuente de luz que pudiera haber producido ese reflejo. No había ningún objeto en el baño cuya sombra pudiera haber tomado esa forma. Era la figura de un hombre en un espejo de un baño vacío. Seguiría grabando. Las semanas siguientes documentaron una progresión que en los videos, revisados en orden cronológico, tiene la estructura de algo que se está volviendo más presente, más confiado, más dispuesto a ser visto. Al principio, la figura solo aparecía cuando el baño estaba vacío. Siempre de noche, siempre con la misma iluminación mínima, siempre durante periodos de menos de 1 minuto, como si estuviera probando cuánto tiempo podía estar antes de que algo la obligara a retirarse. Luego comenzó a aparecer también cuando el hombre estaba presente. Esto fue lo que más perturbó al hombre, más que la figura sola en el baño vacío, porque la figura sola podía ser descartada, con suficiente esfuerzo mental, como una anomalía del espejo, como una peculiaridad del vidrio que producía una imagen residual. Pero la figura presente, mientras él también estaba presente, era otra cosa, porque la figura no siempre hacía lo mismo que él. En los videos de esa etapa se podía ver al hombre de pie frente al espejo ejecutando algún movimiento cotidiano y el reflejo comportándose como debería. Pero en ciertos momentos, por intervalos de 1 o 2 segundos, el reflejo hacía algo diferente. Una inclinación de cabeza que el original no había hecho. Una pequeña rotación de los hombros. Un gesto con la mano que no correspondía a ningún movimiento del hombre real. Y en esos momentos, el reflejo lo miraba. No miraba al frente, como un reflejo que copia la dirección de la mirada del original. Miraba específicamente, con esa diferencia que es imposible de articular completamente, pero que cualquiera que haya visto los videos describe de la misma manera, como alguien que está observando a otra persona, como alguien que tiene su propia perspectiva y su propio punto de atención. Como alguien que está al otro lado de una ventana. Fue en una de esas mañanas cuando el hombre encontró el mensaje. Había duchado con el agua más caliente de lo habitual, y el vapor había empañado completamente el espejo. Ese tipo de empañamiento que convierte el espejo en una superficie blanca y opaca que no refleja nada. Solo captura el vapor
y lo condensa en una capa de humedad uniforme. Sobre esa superficie, trazadas con algo que ejercía presión desde el otro lado del vidrio, había dos palabras. Las letras eran grandes, regulares, escritas con la deliberación de alguien que quiere ser comprendido. Déjame salir. El hombre fotografió el mensaje antes de que el vapor se disipara. Luego se quedó sentado en el borde de la bañera durante un tiempo que no supo cuantificar, mirando las palabras que se evaporaban a medida que el baño se ventilaba, hasta que el espejo quedó limpio y claro, y el reflejo volvió a ser exactamente lo que siempre había sido. Esa tarde empezó a investigar la historia del apartamento. Investigar la historia de un lugar específico en una ciudad específica, sin acceso a archivos institucionales y sin conexiones que faciliten ese acceso, es un trabajo lento y fragmentario. Se construye a partir de pedazos, registros públicos de propiedad que están disponibles si uno sabe dónde buscar, conversaciones con vecinos viejos que recuerdan lo que los documentos no registran, artículos de periódicos locales que sobreviven en hemerotecas digitales parciales, y a veces el tipo de coincidencia que no es exactamente una coincidencia, sino el resultado de buscar con suficiente insistencia hasta que las piezas empiezan a aparecer. El hombre tardó 2 semanas en construir lo que pudo construir. El apartamento había tenido varios ocupantes a lo largo de las décadas. Arrendatarios que habían vivido ahí por periodos variables y que habían seguido con sus vidas sin dejar ningún registro de nada notable. El tipo de historia residencial ordinaria que tienen la mayoría de los apartamentos en la mayoría de las ciudades, excepto por un periodo entre finales de los años 70 y principios de los 80. El apartamento había sido ocupado por un hombre que los registros de la época identificaban con un nombre que no importa reproducir aquí, porque lo relevante no es quién era, sino qué hacía. Era investigador. No en ninguna institución académica formal, o al menos no en el periodo en que vivió en ese apartamento. Era el tipo de investigador que trabaja por cuenta propia, que se financia de maneras que los documentos no especifican completamente, que produce trabajo que no encaja en ninguna categoría establecida y que por esa razón queda fuera de los archivos que preservan el trabajo que sí encaja. Lo que hacía era estudiar los espejos, no desde una perspectiva óptica o física, no desde ninguna perspectiva que los departamentos de física de las universidades hubieran reconocido como investigación legítima. Lo que este hombre estudiaba era algo que él mismo describía en los textos que dejó y que el hombre del apartamento encontró a través de una ruta de conexiones que llevó varias semanas establecer, como la naturaleza ontológica de la superficie reflectante. Su tesis central, desarrollada a lo largo de años de trabajo que combinaba filosofía, física especulativa y algo que él denominaba fenomenología del doble, era esta: los espejos no reflejan la realidad. Lo que hacen es más complicado y más perturbador que eso. Un espejo, según este investigador, es una superficie en la que dos espacios coexisten sin mezclarse. El espacio de este lado, donde estamos nosotros, y el espacio del otro lado, donde está algo que tiene exactamente nuestra forma, pero que no es nosotros, algo que existe con independencia de nuestra existencia. Algo que, en condiciones normales, está sincronizado con nosotros de manera tan perfecta que la sincronización parece identidad, que la copia parece ser lo mismo que el original. Pero en ciertas condiciones, la sincronización falla. En ciertas condiciones, lo que vive al otro lado del espejo empieza a moverse por su propia cuenta. Empieza a observar, empieza a entender que hay una diferencia entre su espacio y el nuestro, y empieza a querer cruzar. El investigador no era el primero en sostener estas ideas. Las había encontrado en textos que se remontaban siglos atrás, en tradiciones culturales tan distantes entre sí que su convergencia en este punto específico, la idea de que los espejos son portales y que lo que vive al otro lado puede desarrollar una voluntad propia, era en sí misma un dato que consideraba significativo. Las culturas que cubrían los espejos después de una muerte, las culturas que prohibían que los niños se miraran en espejos durante ciertos periodos, las culturas que usaban espejos específicamente como instrumentos para comunicarse con algo que estaba al otro lado.
Pero lo que distinguía al investigador de quienes lo habían precedido era que él no se conformaba con la teoría. Él quería verificarla. Los documentos que el hombre del apartamento encontró incluían cuadernos de notas escritos con una densidad que hacía difícil la lectura, llenos de observaciones y mediciones y experimentos que el investigador había realizado en ese mismo apartamento, frente a ese mismo espejo. Incluían fotografías que mostraban el espejo del baño en diferentes condiciones de luz, con anotaciones sobre lo que el investigador creía haber observado en cada caso. Incluían correspondencia con otras personas, algunas de ellas con credenciales académicas identificables, en la que describía sus hallazgos y recibía respuestas que oscilaban entre el escepticismo formal y algo que, entre líneas, parecía ser una precaución que iba más allá del escepticismo académico, ordinario. Y entre los documentos había algo más. Un texto que el investigador parecía haber escrito hacia el final de su periodo en el apartamento, sin destinatario claro, con la letra más irregular que en los cuadernos anteriores, como si hubiera sido escrito con urgencia o bajo algún tipo de perturbación. El error que cometí fue hablarle. El error fue responder cuando empezó a moverse de manera independiente, porque responderle es reconocerlo, y reconocerlo es confirmarle que este lado es real, que este lado es habitable, que cruzar tiene sentido. No sé si lo que vive al otro lado de este espejo entiende el lenguaje, pero entiende la atención, y yo le he dado demasiada atención durante demasiado tiempo. No sé si eso puede deshacerse. Después de ese texto, no había más documentos del investigador en el apartamento. Había desaparecido del apartamento en algún momento de ese periodo, sin que los registros disponibles especificaran las circunstancias, sin un registro de cambio de domicilio, sin correspondencia posterior que pudiera rastrearse, sin ninguna indicación de a dónde había ido o de si había ido a algún lado por su propia voluntad. Simplemente había dejado de estar en el apartamento y el espejo había seguido siendo el espejo, durante décadas, esperando al siguiente ocupante. El hombre del apartamento leyó los documentos del investigador en una sola noche. Los leyó con la misma atención metódica que había aplicado a sus propias grabaciones, subrayando los pasajes que le parecían relevantes, anotando en los márgenes las conexiones con lo que él mismo había experimentado. Con la concentración de alguien que finalmente está encontrando un marco de referencia para algo que había estado viviendo sin ningún contexto, y con el miedo específico de alguien que entiende que el marco de referencia que está encontrando no es tranquilizador. Esa noche no usó el baño. El día siguiente tampoco. Pasó 2 días evitando el espejo con la lógica de alguien que si no le da atención, si no le confirma que este lado es real y habitable, quizás puede revertir lo que el tiempo y la atención del investigador anterior habían establecido. Pero en la mañana del tercer día necesitó usar el baño. Y cuando entró y encendió la luz y levantó la vista hacia el espejo, lo primero que vio fue que el reflejo ya lo estaba mirando. No había ningún retraso, no había anticipación. El reflejo lo miraba directamente, con la expresión específica, imposible de describir con precisión, pero inconfundible, de alguien que lleva tiempo esperando que llegues. El hombre no movió ningún músculo, el reflejo tampoco. Se miraron durante lo que el hombre estimó después en varios minutos, aunque en ese tipo de momento la estimación del tiempo es poco confiable. Y entonces el reflejo habló, no con el movimiento de labios que uno esperaría, no como algo que pudiera captarse en un video como audio normal. Lo que el hombre describió en la última entrada de su cuaderno, escrita esa misma noche con una letra que era diferente a la de las entradas anteriores, más grande, menos uniforme, como si la mano que la escribía estuviera bajo una tensión diferente, fue que las palabras llegaron como si hubieran estado ya dentro de su cabeza, como si el reflejo no las hubiera producido, sino descubierto ahí, en el espacio donde normalmente viven los propios pensamientos. Las palabras fueron: ahora me toca a mí vivir ahí. El hombre salió del baño. Esa misma tarde colocó la cámara frente al espejo por última vez, no porque tuviera ningún plan específico, sino porque documentar había sido su manera de procesar todo lo que había ocurrido, y en ese momento, sin ninguna otra herramienta disponible, la cámara era lo único que podía hacer. La dejó grabando y salió del apartamento.
Las grabaciones de esa última sesión son las más largas que el hombre realizó. La cámara grabó durante varias horas, con el baño vacío, con el espejo recibiendo la luz del pasillo a través de la puerta entreabierta de la manera ya familiar. Durante los primeros 40 minutos no ocurrió nada, y luego la figura apareció. Pero no como en las grabaciones anteriores. En las grabaciones anteriores, la figura había sido una silueta, una presencia tenue, casi interpretable como un defecto de luz si uno no sabía lo que estaba mirando. Una cosa que se intuía más que se veía. Esta vez era diferente. Esta vez la figura era completamente visible, completamente definida. Era la figura de un hombre cuya constitución y postura eran idénticas a las del hombre que vivía en el apartamento, de pie en el espacio del espejo, como alguien que está de pie en una habitación, sin la cualidad de imagen que debería tener un reflejo, con una presencia que la cámara capturó con una claridad que en ninguna de las grabaciones anteriores había existido. La figura se movió, caminó hacia el vidrio, fuera una superficie que pudiera atravesar, como alguien que camina hacia una ventana para mirar lo que hay al otro lado. Se detuvo exactamente donde termina el vidrio y comienza el espacio de este lado. Levantó la mano derecha y la apoyó contra la superficie del espejo desde adentro. El vídeo captó ese momento con una nitidez que nadie que lo ha revisado ha podido cuestionar técnicamente. La presión de una mano contra el vidrio desde el otro lado, con la deformación mínima pero visible de la superficie que produce ese tipo de presión. La huella de 5 dedos sobre el espejo, empujando hacia afuera. Y entonces, en el video, la figura habló. Esta vez de manera audible. Esta vez la cámara captó el audio con la misma claridad con que captó la imagen. Las palabras fueron: "Ahora me toca a mí vivir ahí". Las mismas palabras, con una voz que era la voz del hombre del apartamento, con sus inflexiones, con su tono, con la calidad específica de esa voz que cualquiera que lo conociera habría reconocido, dicho con la paciencia de alguien que ha esperado mucho tiempo y que sabe que el tiempo de espera ha terminado. Después de esa grabación, el hombre desapareció, no de manera dramática, no con ninguna señal de violencia o de perturbación. Simplemente dejó de estar donde debería estar. No fue a trabajar. No respondió los mensajes de las personas que intentaron contactarlo. No fue visto por ninguno de sus vecinos en los días posteriores. Cuando las personas con alguna responsabilidad sobre su bienestar eventualmente gestionaron el acceso al apartamento, encontraron todo en orden, sin señales de que hubiera ocurrido nada fuera de lo normal. La ropa en el armario, la comida en la cocina, el cuaderno en la mesa del estudio, con la última entrada de esa noche, con esa letra más grande y menos uniforme que las anteriores. La cámara en el baño, con la grabación todavía en la tarjeta de memoria. La cámara fue incluida en el inventario de pertenencias sin que nadie en ese primer momento le prestara atención particular. Fue guardada junto con otras cosas en una caja que eventualmente llegó a manos de un familiar que tampoco le prestó atención particular, que la guardó en algún lugar de su casa durante varios meses antes de que algo lo llevara a revisar su contenido. Cuando ese familiar vio la grabación, llamó a alguien que conocía que se dedicaba a investigar casos que no tenían explicación oficial. No por ningún proceso sistemático, sino porque era la única persona que conocía que podría saber qué hacer con algo que no sabía cómo procesar. El investigador revisó el video, lo revisó muchas veces, buscó la explicación técnica con la misma insistencia con que el hombre del apartamento había buscado la explicación para las anomalías que había observado desde el principio. Consultó con personas que entendían de óptica y de captura de video. Analizó los metadatos del archivo. Buscó cualquier anomalía en la cadena de custodia de la cámara que pudiera sugerir que el video había sido alterado. No encontró nada que lo explicara, y en la revisión final, en el último visionado antes de archivar el material, el investigador notó algo en el último fotograma del video que no había notado en las revisiones anteriores. El último fotograma era el espejo del baño. La figura que había estado en el espejo ya no estaba.
La mano contra el vidrio había desaparecido. El espejo estaba claro, reflejando el baño vacío con la normalidad de siempre. Pero en el último fotograma, de pie en el baño, reflejado en el espejo, como alguien que acaba de entrar al cuarto y se está mirando por primera vez, había un hombre. Un hombre que no era el hombre que había vivido en ese apartamento, que tenía su altura, su constitución, su postura, pero cuya cara era diferente, cuya cara era la que debería haber estado al otro lado del vidrio, de pie en el baño, en este lado del espejo, mirando su reflejo con la expresión de alguien que está aprendiendo a verse por primera vez desde este ángulo, con la expresión de alguien que lleva mucho tiempo esperando este momento y que finalmente ha llegado. Nadie sabe dónde está el hombre que vivía en ese apartamento. No hay ninguna investigación oficial en curso que lo busque con esa hipótesis. Las desapariciones sin evidencia de delito tienen una categoría burocrática específica que no requiere más que el tiempo mínimo de espera antes de archivarse. El apartamento fue alquilado de nuevo varios meses después. El espejo sigue en el baño. El espejo original, con el marco de madera pintada de blanco que hace juego con los azulejos. La nueva inquilina que vive ahí es una mujer que trabaja de noche y duerme de día, que no ha reportado nada anómalo, que lleva su vida con la normalidad de alguien que no sabe que hay algo en su apartamento que merece atención. Pero hay una cosa que vale la pena mencionar. Una cosa que el investigador que revisó el caso anotó al final de su informe, en la categoría que usaba para las observaciones que no podía clasificar de ninguna otra manera. La nueva inquilina mencionó, en una conversación casual con un vecino que eventualmente llegó a oídos del investigador a través de la misma cadena informal de conexiones por la que habían llegado todos los demás datos, que desde que se mudó al apartamento tenía la sensación de que su reflejo a veces la miraba con una atención que no correspondía a lo que ella misma estaba haciendo, que a veces tenía la impresión de que el reflejo estaba usando el espejo desde adentro para ver lo que había afuera, que a veces, en el espacio entre un parpadeo y el siguiente, el reflejo lo hacía primero. Ella lo había descartado como cansancio, como uno de esos errores de percepción que ocurren cuando uno lleva demasiadas horas despierto, como algo que se explica solo con descanso suficiente, como algo que, si uno no le presta demasiada atención, probablemente desaparece solo. El investigador leyó esa parte de sus notas y luego miró el espejo que tenía en la habitación donde trabajaba. Lo miró durante un momento y luego volvió a sus documentos, porque a veces la única respuesta posible frente a ciertas cosas es seguir con lo que uno estaba haciendo y esperar que el reflejo haga lo mismo.